todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señora, vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente a este lunes. Si tu huella dactilar es única y tu iris irrepetible, es porque tu propósito en esta vida es único y maravilloso como tú. Que no se te olvide esto. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes. Hoy nos vamos al mundo del derecho, de la criminología, de la psicología criminal. Y hoy vamos a tratar un mix de temas, la segunda parte del maltrato animal. Vamos también a relacionar este tema con personalidades desviadas, así como los sádicos y un sinnúmero pues de puntos sumamente interesantes relacionadas a este mundo tan importante y a veces incluso como tan desconocido por muchos, que es el mundo del maltrato animal. También vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes lo relacionado a los derechos de los animales. Ahora vamos a compartir un video sobre este punto. Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Considerando que todo animal posee derechos, considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales, considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo, considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo, considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos, y considerando que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, comprender, respetar y amar a los animales, se proclama lo siguiente. Artículo número 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo número 2. Inciso A. Todo animal tiene derecho al respeto. Inciso B. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Inciso C. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo número 3. Inciso A. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Inciso B. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo número 4. Inciso A. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Inciso B. Toda privación de libertad, incluso de aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Artículo número 5. Inciso A. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en las condiciones de libertad y vida que sean propias de su especie. Inciso B. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. Artículo número 6. Inciso A. Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. Inciso B. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo número 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Artículo número 8. Inciso A. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Inciso B. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Artículo número 9. Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Artículo número 10. Inciso A. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Inciso B. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Bueno, señores, el día de hoy este temazo, tenemos un invitado, señores, sumamente especial para nosotros. Me refiero a el doctor Reimberto Pichardo Juan, abogado,
especialista en materia penal. También el día de hoy nos acompaña en la conducción del programa el doctor Melanio Ureña, abogado también. Hoy vamos a tratar con el doctor Remberto estos temas, estos puntos tan importantes relacionados a un tema muy desconocido, como dije anteriormente, el maltrato a los animales. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Melanio. ¿Cómo están? Bienvenido a casa. Gracias. Muy complacido de estar aquí de nuevo. Igualmente de mi parte, un abrazo muy especial para todos los que nos están sintonizando en esta tarde tan bella y hermosa, una tarde lluviosa aquí en Santo Domingo, y a esa diáspora en Estados Unidos y en España que también nos están sintonizando, un abrazo calurosamente para todos. Exactamente. Bueno, vamos a entrar directamente en materia con el doctor Remberto. Vamos a refrescar en este momento pues la memoria de nuestros seguidores con la siguiente pregunta. Doctora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de maltrato animal? Bueno, todo acto que cause al animal sufrimiento y daño innecesarios. Por ejemplo, maltrato animal puede ser amarrar a un perro de una forma tan corta que si se duerme o si se cansa se ahorca. Echarle agua caliente. Puede ser dejarlo en un techo, sin comida y sin alimento, al sol, en el plato caliente de las 12. Hay muchas formas. En realidad es muy variado el maltrato animal. Por ejemplo, aquí se hizo una narrativa de un gato que lo rescataron, que algún enfermo, diría yo, lo clavó en una varilla. Wow. Y el gato estaba vivo cuando lo quitaron. El gato murió. O sea, es muy variado. Va desde lo muy, si se quiere, imperceptible, porque cuando se tiene un animalito atrás en un patio, usted va de visita en una casa. A veces usted ni siquiera oye el animalito ladrar. El animalito tiene una semana sin comer y ya se está muriendo ahí atrás. O sea, maltrato tiene muchas formas. También es dejar un animal enfermo sin un cuidado veterinario. Sí. Dejar que simplemente se enferme y luego abandonarlo por el hecho de que no se quiere invertir en curar al animal. Cuando los animalitos están viejos, los sacan y los abandonan para no tener que lidiar con la vejez del animal, que el animalito se encuentra ciego, que necesita un cuidado especial o que ya no se contiene y defeca y orina en sitio donde no lo hacía. Entonces, hay muchas formas de maltrato. El abandono es equivalente inclusive a crueldad, que es la forma más indirecta, si se quiere. Dice, bueno, él no lo golpeó, él no le hizo daño, él simplemente lo abandonó. Bueno, eso es una forma de crueldad sin comparación, porque ya el animalito cuando se encuentra indefenso, entonces es que se abandona. Echar sustancias químicas en un río para matar peces, eso es crueldad animal, porque eso es biocidio. Hay muchas maneras, en total, la caza de aves, ya si se toma la ley de protección animal, se dice que el matar aves, con o sin la utilización de cualquier aparato, y un arma de fuego es un aparato, también se considera crueldad animal. Es bastante variado, porque el ser humano vive inventando cosas negativas o en su propio detrimento, y en el detrimento de los demás seres vivos. Son varios ejemplos de maltrato animal. El chocar a un animal con un vehículo, ya sea accidental o intencionalmente, el dejarlo abandonado después del choque, también es maltrato. Es bastante variado, tan variado como la inventiva humana. Exactamente. Doctor, tocando estos puntos que usted acaba de señalar, cuando hablamos de exposición de animales, es decir, esta presentación de animales, por ejemplo, en los circos, ¿considera usted que estamos hablando también de maltrato animal? O el entrenamiento del animal es una cosa barbárica. ¿Cómo usted cree que los perritos aprenden a caminar con las paticas de adelante? Es porque le amarran las paticas de atrás. Entonces, el animal aprende a moverse en las dos paticas de adelante porque le tienen 24/7 las paticas de atrás amarradas. Entonces, el animal se adapta. Si se ve videos, por ejemplo, de animalitos que han sufrido amputaciones de las patitas de atrás, ellos levantan y hacen equilibrio con la cabeza y dan pasito con la patita de adelante, o simplemente arrastran la patita de atrás hasta que se le consigue un carrito, que es una especie de prótesis. Pero es exactamente lo mismo que se hace para entrenar a los animales. Se les pone a pasar hambre para que obedezcan a cambio de comida. A algunos se les golpea para que asuman la posición indicada. O sea,
el proceso completo de llevar al animal hasta ese punto Exacto. es maltrato puro. Exactamente. Vemos, doctor, muchos casos, por ejemplo, en la calle, de personas que venden animales en los semáforos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué usted opina? Ahí estaríamos hablando de lo mismo, de maltrato animal. Claro, porque son animales que se tienen el padre y la madre. Pare, procrea, pare. ¿Qué hace eso en el organismo de la perra, si se trata de un perro, una gata o lo que fuere, el animal que se vende? Baja la defensa a un punto que muere el animal, porque le va creando una serie de condiciones de salud el parto constante. Aparte de eso, esos no son animales que se tienen libres en un patio, bien alimentados, ejercitados. Son animales que se tienen trancados a veces en jaulitas tan chiquitas que no se pueden parar, con el simple hecho de que salgan preñados, parir, vender. Preñados, parir, vender. Preñados, parir, vender. Ni siquiera atención veterinaria se le da. Hay un caso muy famoso sobre una perra, una pastora alemán en Inglaterra, que fue lo que dio al traste con la ley que prohíbe tener criaderos de animales. Entonces, igual situación se da aquí de manera generalizada en la ley 248-12, porque el proceso al cual se somete a la perra a un constante parto es crueldad. Aparte de que los animales que se venden en los semáforos no tienen ningún tipo de atención veterinaria. Supone que a los 45 días ya los cachorros deben de ser vacunados, revisados. Hay vacunas hay una que le dicen la quíntuple, que es contra todo tipo de enfermedades que le pueda dar a los cachorros que carecen de ella. La mayoría de esos cachorritos mueren porque tienen enfermedades que si no se vacuna se le van a desarrollar. No tienen ningún tipo de atención veterinaria, están llenos de parásitos la mayoría, y son animalitos que no se les para que se les dé comida, o sea, se tienen en el semáforo. El tipo empieza a venderlo, pero el tipo se pasa el día entero en eso. Sí. El tipo compra su comida. Yo nunca he visto una gente dándole comida al perrito que no ha logrado vender. Eso yo nunca lo he visto, y se ve a la gente en los semáforos cuando se paran, por ahí se van a comer. Entonces el animal se pasa sin agua y sin comida el día entero. Y con ese sol. Exactamente. Ya usted sabe. Que un cachorrito necesita amamantarse varias veces al día, cosa que no está haciendo cuando está en el semáforo. Para empezar por ahí. Entonces, claro que es crueldad. Exactamente. En el caso específico, doctor, de estos animales que son salvajes, que los sacan pues de su hábitat para llevarlos pues a otros lugares, incluso circos, que fue el tema que mencioné anteriormente, trancarlos en jaula, etcétera. ¿Considera usted, como experto en la materia, que estamos también hablando de maltrato animal? Claro, claro. Lo primero es la captura. La captura en sí es crueldad. Luego, someter al animal a un maltrato constante para que obedezca. Se le restringe el movimiento a una jaula. Se le alimenta cuando el animal se necesita que obedezca. Te tenemos tu comida, pero no es que te vamos a dar la comida que tú te mereces. Si tú haces lo que nosotros queremos, entonces te damos un poquito para doblegarlo. La atención veterinaria de esos animales que están en constante movimiento, ¿quién es que la tiene? ¿Dónde se atienden? ¿Quién se encarga del cuidado veterinario de esos animales? Exactamente. A la mayoría de esos animales, inclusive, para que no causen un peligro para el entrenador, le sacan las uñas y los dientes. Wow. Precisamente para que en lo que el animal se encuentre en estado salvaje, no lo pueda agredir o el animal no se pueda defender. La mayoría de animales grandes se entrenan con bastones eléctricos. Ay, Dios mío. Que es una manera muy efectiva de trancarle las fibras musculares al animal por la tensión eléctrica para que no pueda agredir al entrenador. Entonces, claro que sí, es crueldad. Exactamente. Hay un punto, doctor, que diríamos hasta cierto nivel controversial, y es lo relacionado a los experimentos con los animales. ¿Qué usted opina? Crueldad pura. Hace mucho tiempo que nosotros los humanos tenemos la capacidad de clonar tejidos. Si se quiere saber el efecto de un medicamento, no hay nada mejor que el producto original, piel humana.
La mayoría de experimentos en animales se hacen por productos de belleza, la gran mayoría. Entonces, se toman animales como conejos que tienen una piel sensible para aplicarle productos químicos, pero nosotros tenemos la capacidad de clonar piel humana. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto se considera similar la piel de un conejo a la piel humana? La composición, o sea, celular, puede ser aproximada, pero nunca va a ser igual. Aparte de que ya considero que tenemos la suficiente data almacenada, que antes eso no existía. Un experimento se supone que dé números, tal gradación de tal producto en tal perfume no irrita la piel humana. Entonces, ¿por qué habría que repetir de nuevo el estudio sobre data ya constatada en animales? Otra vez, no tiene ningún sentido. La industria, por ejemplo, farmacéutica, tiene muchísima data en cuanto a lo que es las experimentaciones previas de animales. Aquí se pueden tomar órganos, nosotros ya clonamos una oveja hace más de, ¿cuánto? 15 años. Una oveja completa, es un organismo completo. Entonces, asimismo podemos clonar órganos en vez del animal entero, que sí va a padecer un sufrimiento. Y el cálculo en cuanto al medicamento, el cálculo en cuanto a lo que fuere, va a ser mucho más preciso. Entonces, el animal no puede decir de qué está sufriendo. El ser humano sí, hay personas que se someten ya en las etapas clínicas finales a ese tipo de experimentación a cambio de pago, que están más que voluntarios porque las sumas son bastante cuantiosas. Y ya son gradaciones en cuanto a composiciones químicas de medicamentos conocidas que no van a causar un daño al ser humano. Entonces, en realidad, la experimentación sobre animales la considero innecesaria y cruel, y no solo yo. O sea, todo lo que es la OEA, la ONU, todos los organismos internacionales lo consideran de igual manera. Pues si ya se tiene la tecnología, no solo para beneficiar al ser humano con mayor precisión en cuanto al medicamento, sino también para no hacer pasar a un animal que es un ser vivo por un sufrimiento indecible, a cambio de un cálculo, una gradación mucho más errática, si se quiere, menos precisa. Exactamente. Hay un punto también, doctor, que diría preocupante y también, ¿por qué no controversial? Y es estos asuntos de hombres que tienen relaciones sexuales con animales, con perras, con todo esto. Burra, vaca, caballo, etcétera, yegua, etcétera, sí, yegua, sí. algo pues que es practicado incluso en muchos puntos o zonas, diríamos, de nuestro país, que lo conocemos bastante. Estamos hablando en este sentido también del maltrato animal. Claro, hay un caso muy reciente de la perra Lola en Barahona, donde al individuo se le ve en un video violando a la perra en la calle frente a niños. Entonces, la perra grita de dolor obviamente en el video. Eso es maltrato animal. Y corresponde a una conducta bastante desviada. Bastante desviada porque se supone que la atracción empieza bioquímicamente en el cuerpo humano. Se tiene una reacción, si uno es de sexo masculino, se tiene una reacción bioquímica cuando se ve una persona del sexo femenino que es atractiva, Okay. O sea, ciertas curvaturas, voluptuosidad, etcétera, etcétera. Son en un 80% generalizadas. Generalizadas significa que inclusive las mujeres pueden decir, esa mujer es sensual o es atractiva. O sea, bonita. se tiene un parámetro bastante definido en cuanto a tu propia raza. Exacto. Ahora, cuando se siente deseo sexual por otra raza, ahí ya hay una desviación. Eso es bastante grave porque la desviación no sigue ningún parámetro social. O sea, desde el momento en que se pasa de tener relaciones sexuales con un humano que es de la propia raza a otra raza animal, ya salimos de cuajo de lo que es el ordenamiento social que todo ser humano tiene, que está ahí mismo al lado
de lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal, lo moral y lo inmoral. Ya se pasó esa raya. Sí. Entonces, el comportamiento de esa persona que ya sobrepasó todos los límites podría degenerar hasta en peligroso para los demás seres humanos. Porque lo más similar a un animalito es un niño. No puede decir lo que le pasó. No puede luchar contra la agresión sexual o el acto sexual. Va a mantener callada la boca, no va a comprometer a su agresor en este sentido. Entonces, aparte del sufrimiento que se cause en el animal, es una alarma bastante definida de una desviación que va a degenerar a través del tiempo hasta humanos, y lo más cercano es el niño o la niña. Y cuando se tiene sexo con animales, obviamente, el que sea varón o hembra no importa. Cuando se pasa del animal a la raza humana, imagínese usted, ya de cuajo tiene un comportamiento sin límite y totalmente degenerado y desviado. Sí, doctor, pero desde el punto de vista de lo que usted acaba de señalar, entonces esto es un asunto muy preocupante. Claro. ¿Debido a qué, doctor? A que en muchos campos de aquí, de este país, RD, lo digo responsablemente, muchos hombres hacen eso. Entonces, explíqueme ese punto, doctor. Bueno, pero mire, eso es sencillo, tenemos el efecto en la cara. El caso de la niña que asistió John Péame, que fue bastante controversial. La niña tenía 12 años cuando fue violada y aparentemente es de Barahona. Entonces, si usted se va a esas áreas rurales, la mayoría de violaciones que ocurren es con niñas, no es con mujeres, es con niñas y con niños. Y aquí hay un comportamiento que se mantiene callado precisamente para que no se haga controversial en esa zona bastante apartada donde no hay casi ninguna presencia legal, llámese legal administrativa como la policía, legal de persecución como el Ministerio Público, inclusive los juzgados de paz son escasos. Ahí es donde más se dan violaciones a niños y a niñas. Precisamente por eso, porque se empieza con la práctica desviada de tener sexo con gallinas, luego se pasa a becerrita, a yegua, y de ahí en adelante, bueno, pues ahí está el niño o la niña. Y eso es un caso bastante grave. Lo que pasa es que a la gente no le gusta indagar de aquello que no quiere pensar que existe. Si uno se pone manita limpia en el cuerpo entero y se envalentona, se va a dar cuenta de la gravedad de la situación. Y aquí las violaciones a niños y a niñas son muy comunes en los campos, al punto de que, bueno, yo me topé con un caso en Vallaguana, donde por una discusión de un terreno, uno le dijo a otro, no, ahí viene ese violador de niños. Y yo digo, bueno, ok. Cuando se disuelve el altercado, por curiosidad le pregunto al señor que le dijo eso al otro señor, y me dice, no, pero que eso es conocido, mira, él violó al hijo de fulano, al hijo de mengano, al hijo de sultano, al hijo de... Y la última vez estuvo preso por eso. Digo, tú me tienes que estar relajando. Y todo el mundo lo sabe. Pues sí, claro, todo el mundo lo sabe. Mentira. Vaya y busque, te verá, él estuvo preso. Yo busqué el expediente y efectivamente, él estuvo preso por violar a un niño, inclusive discapacitado. Y eso es un expediente asqueroso. Wow. Nadie quiere. Uno le dice, mira, yo necesito tu asistencia para meterle presión al Ministerio Público para que persiga a este señor. Si yo toqué 100 puertas, 99 no me respondieron. Porque a nadie le gusta pensar que esa atrocidad es aquí y que está expuesto a ese peligro. Ahora, el ignorar el problema no lo resuelve. Y eso se da con muchísima frecuencia aquí en las áreas rurales, pero con mucha, Sí, doctor, desde su experiencia como experto en la materia, ¿quiénes maltratan más a los animales, los jóvenes o los más adultos? Es un ciclo, porque el adulto que lo maltrata, lo empezó a maltratar desde joven. Entonces, es precisamente un patrón conductual registrable. Lo que pasa es que uno intercede o interactúa cuando se hace notoria porque fulano lo denunció, porque fulana lo denunció,
o porque se encontró. Ahora bien, si se intercepta a una persona, como por ejemplo el ingeniero Nanitas, que fue filmado dándole patadas a la perrita Trufa, Sí. ya el ingeniero Nanitas debe estar 40 y pico de años bajito. Yo me atrevería a suponer que eso no empezó ese día. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque la facilidad con la que él fue, golpea a la perrita, se devuelve, vuelve y golpea a la perrita, y que el hecho de que los vecinos estuvieran prestos y listos para filmarlo, significa que es un hecho que ha venido ocurriendo. Fíjese en una cosa muy particular. En todo esto se ha mencionado mucho el hijo del ingeniero, pero la madre del hijo no ha salido en ningún sitio. Entonces, ¿dónde se encuentra la madre de ese niño? Que no se vio en ningún momento en este proceso, porque él tenía un niño. Pero la madre, ¿dónde se encuentra? No estoy diciendo con esto que él maltrate a la madre, pero sí estoy diciendo que es algo que debe de llamar la atención del investigador, el hecho de que una unidad familiar se ve enfrentando un problema, se hable del niño, se hable de la urgencia que él puso como excusa, que la perrita había tumbado el niño, cosa que yo no creo, porque la perrita llega primero al balcón y él llega muy tranquilo al balcón, él no llega cayéndole atrás a la perrita. Y la madre no tenga nada que decir. Si se supone que son una unidad familiar, ¿dónde estaba la madre? ¿Cuál es la opinión de la madre? ¿Por qué la madre no salió a defenderlo? ¿Por qué la madre no dijo, no, eres un padre ejemplar, eres un tipo excelente? No, él jamás haría eso a esa perrita. ¿Dónde está la madre? Entonces, así, por ese tipo de detalles es que se descubre la cosa. Vuelvo y repito, no estoy insinuando bajo ningún concepto de que él maltrate a la madre de su hijo, su esposa, si sigue casado con ella o no. Pero sí es algo que debe de investigarse porque ya hubo un incidente de violencia. Y la violencia, como ya sabemos, es patológica. Empieza desde la niñez y sigue a la adolescencia, a la adultez y a la adultez mayor. El hecho de que sea un adulto mayor no significa que no tenga un historial de violencia. Y eso empieza precisamente con los animales. Ahí es donde se intercepta el violento en formación. Entonces, no es algo de una edad, es una patología que viene con el individuo y lo acompaña a lo largo de todas las etapas de su vida. Exactamente. Vámonos, doctor, al mundo de la psicología criminal. Vamos a tratar puntos relacionados a las personalidades desviadas, los sádicos, los antisociales, psicópatas, etcétera. ¿Qué relación, doctor, existe entre estas personalidades desviadas y el tema que estamos tratando? Ese es el taller de él. Ahí es donde le toma el gusto al sufrimiento. Hay un asesino serial que descubrió que se sentía emocionado sexualmente cuando veía sangre por una discusión acalorada que tuvo con una prima que él tenía, era un niño cuando eso, y como empezaron a golpearse, pues parece que él le rompió la nariz, ella empezó a sangrar y él se excitó sexualmente. Wow. Eso es muy raro porque sucedió con la interacción con un humano. ¿Dónde ocurre eso con mayor frecuencia? En la interacción con animales. Cuando el niño, por ejemplo, en el campo, ve que van a matar a un cerdo para comérselo ahí mismo, que llaman al tipo que viene con el lengua mime, que le mete el puñal de lado, que oye al animal gritar y se siente emocionado. Entonces ahí arranca él, ahí va él a matar los cerditos con un cuchillo, sí, siendo todavía un niño o con un machete, porque lo que lo excita es el oír el animal gritar, pero eso va a dejar de ser suficiente. De ahí va a pasar al humano. Pasa a niños primero, luego pasa a mujeres, luego pasa a envejecientes. Muy rara vez llega a donde una persona que sí sea capaz de enfrentarlo.
Porque él no quiere un enfrentamiento, él quiere sentirse emocionado sexualmente por el hecho de oír el sufrimiento de otra persona, porque grite. Muchas causas de violaciones, por ejemplo, se le enseñaba a las mujeres antes que no gritaran, porque si era un sádico sexual, el hecho de gritar lo iba a motivar a continuar con el acto, pero el hecho de no gritar iba a hacerlo desistir, porque no iba a tener esa emoción sexual. Sí. Entonces, eso empieza precisamente dentro del ámbito que estamos hablando, con los animales. Empieza cuando se oye gritar un animal y luego se va a provocar el grito en el animal, porque ahí empezamos a desarrollar el gusto sexual, no por el animal, sino por el dolor, por oírlo, ese sufrimiento por verlo. Entonces, de ahí pasamos al humano. El FBI hizo un estudio bastante completo ya en los años 80. Empezaron desde mucho antes, claro. La primera persona que el FBI entrevistó fue un asesino serial de nombre Ed Kemper, que mataba mujeres. Mató más o menos a 8 mujeres jóvenes, porque él repetidamente mataba a su madre lo maltrató cuando joven. Ed Kemper tuvo episodios de crueldad animal cuando empezó a desarrollar lo que sería su desahogo en seres humanos. Esa ira que él tenía para poder practicar un método eficiente de cómo desahogarla, empezó con crueldad animal. Wow. Luego pasó a las mujeres, porque fíjense, muy poca gente se pone desde el punto de vista de ellos. Ellos tienen 2 trabajos. Ellos tienen el maltrato y no dejar evidencia del maltrato. Ok. Entonces, ¿dónde empieza eso? Eso es un taller, eso es como una escuelita, todo se aprende. Todo a base de repetición se perfecciona. Entonces ellos saben que van a saltar de una raza que antes obviamente no era perseguido su maltrato. Si estamos hablando de Kemper, hablaríamos de Estados Unidos, que ahora tiene una ley federal de maltrato animal. Pasó ya a nivel federal para que se sepa la importancia que ese tema tiene allá en cuanto al punto que estamos tratando. Y luego se va a pasar al humano. Si usted tiene 100 vacas y se pierde una, usted se va a dar cuenta muy posterior a que si solo tiene una. Claro. Entonces, por eso practicar con el animal es mucho más fácil en cuanto a persecución se refiere, porque da el tiempo suficiente para que las pruebas desaparezcan. Ahora bien, cuando se pierde un humano, ya a las 48 horas la familia empieza a buscarlo. Entonces hay menos tiempo. Si se pierde la vaca número 100 de 99, usted se va a dar cuenta de que la vaca no fue a comer, quizás 2 semanas después, y la vaca ya hace rato que se ha descompuesto. Las pruebas de cómo murió la vaca se fueron porque si la degolló no hay evidencia ósea, a menos que fuera tan profundo que cortara el hueso. El hueso, sí. Pero ya no hay evidencia. En el humano, el asesino serial no tiene ese tiempo. Por eso perfecciona su método en animales. Wow. Entonces, ya cuando se siente confiado en que ha perfeccionado su método de causar dolor o de asesinar, entonces pasa a la raza humana. Exactamente. Doctora, a la hora de nosotros hablar de personalidades desviadas, relacionado al punto de vista de lo que sería el maltrato animal, podemos hablar también de que existe un modus operandi. Bueno, depende. Depende porque la desviación tiene un fin. El objeto para llegar a ese fin es variado y depende de qué tiene a la mano. Para que tengamos un ejemplo. Si estuviéramos en el Polo Norte, lo que más habría sería pingüinos. Exacto. Si estuviéramos en África, bueno, pues animal que se le puede echar la mano en África sin tener una contienda, pues hablaríamos de mamíferos ya pequeños, o sea, cabras, chivos, que son los animales que allá se pastorean, vacas muy rara vez. Entonces, ese impulso que él siente va a tener que adaptarse a lo que tiene a la mano. Entonces, es amorfo hasta que llega al instrumento. Entonces, ¿cómo se identifica la predilección? Ajá. Puede ser el sádico sexual, Exacto. como su nombre lo implica, es
sufrimiento a través del sadismo sexual. Exactamente. Ataca el área genital, Sí. humilla con la Ajá. desnudez a nivel sexual, etcétera, etcétera. La persona, el asesino serial que no es sádico sexual, su objetivo es la muerte, por ejemplo. Busca un método rápido de matar. Exacto. Porque lo de él es una cuenta. Él simplemente se siente bien con el hecho de asesinar. Le da poder. Entonces, la desviación va a tomar su curso de acuerdo a lo que tenga a la mano. Y uno va identificándolo de acuerdo a la víctima que él elige. Porque a veces él mismo no le ha dado forma al trastorno Sí, que siente. al trastorno que tiene. Entonces, eso va a ir tomando forma. Él siente una necesidad de descargar ira, o siente una necesidad de una descarga sexual, o siente una necesidad de oír sufrimiento. Entonces, de ejercer poder, autoridad. exacto, eso va a tomar su forma al momento en que se va ejecutando. No es que él se siente y dice, bueno, yo creo que yo voy a ser un sádico sexual, o yo creo que yo voy a ser un pedófilo, o yo creo que yo voy a hacer tal cosa. Simplemente el impulso lo lleva a ejecutar el acto de acuerdo a los elementos circunstanciales que tenga, y eso, ya el acto realizado, es lo que define su desviación. Exactamente. Doctor, desde su experiencia como experto en esta materia, ¿cómo es el perfil de un maltratador a nivel general y de animales? Igual que usted y que yo. Se ve absolutamente normal. Cuando el maltratador tiene un perfil de maltratador, es un maltratador novato. ¿Novato? Sí. ¿Por qué, doctor? Porque deja ver su desviación. Ok. Cuando él se da cuenta de que si no lo descubren puede continuar con su desviación, la oculta. Ok. La persona que usted menos piensa es. A veces es increíble. Recuérdese que el desviado se mueve fuera de las reglas sociales. ¿Qué significa eso? Que para no ser descubierto, él tiene que saberse la regla social mejor que lo que estamos adentro de ella. Claro. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él necesita una oportunidad. Él sabe que si alguien descubre lo que él hace, no va a poder hacerlo. No es que le moleste que lo descubran, para que estemos claros. No es que a él le moleste lo más mínimo. A él lo que le molesta es que le quiten el juguete, que le quiten la diversión. Exacto. Entonces, para que eso no llegue, tiene que ocultarlo. ¿Cómo lo hace él? Muy fácil. Llena el papel de esa norma social que lo distanciaría lo máximo posible de la idea subjetiva que nosotros tenemos de alguien que hace lo que él hace. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted le dicen la palabra pedófilo, usted se imagina un tipo desaliñado, un tipo morboso, un tipo que ve descuidado, niños pasar y se toca los genitales, exacto, que le hace comentarios impropios a niñas o a niños. No, muy distante de eso. Sería una persona que usted nunca asociaría con el hecho, porque precisamente ese camuflaje que él se crea para sí es lo que le permite repetirlo. Mire, hay un caso de una persona que no ha sido capturada aún, que se dio en una zona rural en Estados Unidos, de un muchacho que era el niñero 1A. Se metía niñero el muchacho. El muchachito era Boy Scout, ganador del Eagle Merit, del mérito al águila. Es lo más alto como Boy Scout que se puede tener. Wow. Y él iba y tenía una tarjeta de presentación, y él pasó el escrutinio de una pareja que el esposo era sargento de policía. Ya tú sabes. O sea, lo pasó. Era el niñero que todo el mundo recomendaba. Cuando vinieron a darse cuenta, él había abusado sexualmente de todos los niños bajo su cuidado. Ay, tenía Dios. fotos de los niños bajo su cuidado. Y ojo, estamos hablando de un depredador que cuando hizo eso estaba de 15 a 16 años. O
sea, todavía no era adulto ni siquiera. Y pasó el escrutinio y nadie se dio cuenta, hasta que los niños empezaron a tener patrones de conducta disímiles. O sea, un niño que era feliz estaba huraño, cuando le iban a cambiar no querían que lo tocaran y se echaban a llorar, etcétera, etcétera. Tenía miedo cuando esa persona se acercaba. Entonces, el abusador esconde lo que él es del mundo, porque precisamente si el mundo se entera de lo que hace, no le van a permitir hacerlo. Exacto. Y una persona que se encuentra en un ambiente donde no puede abusar, eso es sufrimiento para él, porque él deriva placer del abuso. Exactamente. Doctor, cuando nosotros hablamos de estos puntos relacionados, diríamos, a lo que son esos perfiles, podemos hablar de carencia de empatía, de poderme poner pues quizás en los zapatos del otro, así como asuntos relacionados a lo que sería manipulación. Es un conjunto, porque para llevar a la víctima donde se quiere, hay que manipular o a la víctima o al entorno. Eso es el camuflaje, manipulación. Entonces, la falta de empatía es ya una anomalía detectable. Simplemente no la sienten. Ahora, hay que tener en claro dos cosas. La gente habla del psicópata, del sociópata, Del antisocial. y piensa que él no tiene empatía. En cuanto a ese caso, sí es cierto. Pero no es él el único capaz de hacer actos de crueldad. Porque lo que importa no es si él siente empatía o no, es si siente remordimiento o no. Okay. Se ha dado el caso de muchos criminales excesivamente violentos que adoran a sus mascotas. Para ponerle un ejemplo a la inversa. Adoran a sus mascotas. Adoran sus animales, pero no sienten nada por despellejar a un ser humano. Exactamente. Entonces, esa persona siente empatía, lo que no tiene es remordimiento. Claro. Entonces, lo que andamos buscando, más que si tiene empatía o no, por ejemplo, hay muchas personas que sufren de falta de empatía, pero que nunca han degenerado en una conducta violenta por esa falta de empatía. Porque una cosa es el hecho de que yo no sienta nada por el prójimo y otra cosa es que yo vaya a hacerle daño al prójimo. Exactamente. Entonces, el yo no sentir es un papel pasivo de mi parte, si se quiere, es interno en mí. Claro. El que yo vaya a hacerle daño a otra persona es una parte activa que yo ejecuto sobre otra persona. Entonces, esa parte activa no necesita de una carencia de emociones. Yo le puedo decir a usted que hay una frase entre las personas que bregamos esto, que para hacer un desastre se necesita de mucha empatía. Por ejemplo, cuando se encuentra una persona con una puñalada, dicen, bueno, puede ser circunstancial, a una persona que venía pasando. Si lo encuentran con 40, ¿qué se dice una vez? Lo conocía. Sí. Sí. La víctima conocía sí. Tenía una interrelación con su victimario. Porque ese nivel de ira solo se acumula. Esa furia. Precisamente por empatía. Eso es verdad. No por la falta de ella. Entonces, lo que estamos buscando no es la carencia de empatía, porque eso es una parte pasiva. Es la parte dinámica que lleva al acto violento o de brutalidad sobre otro ser viviente, o si se quiere, animal o ser humano, como se quiera. Entonces, si nos podemos enfocarnos, él no tiene empatía. Bueno, él no tiene empatía, pero él no ha hecho nada malo aún. La conducta del abusador es activa, no es pasiva. Que el hecho de que no sienta nada lo ayuda. Sí, pero no es lo que lo motiva en realidad. No es, yo no siento nada y por eso voy a ir a hacer un reguero de cortar la cabeza a ese animalito y ponérmela de sombrero. Al contrario, se necesita sentir algo para tener la motivación de pasar de un papel pasivo a un papel activo. Ted Bundy, por ejemplo. Sí. A Ted Bundy le encantaban las mujeres. Exacto. Le encantaban. Lo que no tenía remordimiento de lo que les hacía después. Pero las violaciones más barbáricas que pudieron darse en un asesino serial, las cometió Ted Bundy. Y Ted Bundy adoraba a las mujeres. O sea, sentía un deseo sexual tan grande por ellas que él no dejaba de matarlas, de mutilarlas, de hacer cosas, desastres. Entonces, él lo que no tenía era remordimiento por lo que él hacía con ellas luego.
pero obviamente sí tenía un deseo, sí creaba una conexión con esa mujer que le gustaba. Entonces estamos buscando la parte dinámica. Ya eso va más en falta de remordimiento que en carencia de empatía en realidad. Exactamente. Hay muchos casos, doctor, de personas que se comen animales que son considerados que no deben de ser para esto. En este sentido, ¿qué usted opina? ¿Qué pasa ahí, según su experiencia como especialista en materia penal? China tiene un festival que hacen todos los años de comer carne de perro. O lo hacían porque hay una organización que se llama PETA que se la ha puesto bastante difícil a nivel internacional. Vamos hacia atrás en la historia de China. Mao Zedong. Cuando Mao Zedong pasa un país rural a un país industrial, se creó un lapso, un daño en la economía, tipo la Gran Depresión de Estados Unidos en los años 20, si mal no recuerdo, donde la hambruna fue tan grande que las personas primero se comieron la comida que tenían, luego se comieron los animales que tenían para comer, luego se comieron los animales que no eran de comerse, Ya tú sabes. y luego se comieron a las personas. Entonces, tener recuentos históricos de personas que dicen que su papá, muriéndose, agarraba al hijo y le decía: tú tienes que prometerme a mí que tú no te vas a morir de hambre, tú tienes que prometerme que aunque yo sea tu papá, una vez yo te muerto, tú vas a comerme para que tú sobrevivas, porque yo no voy a tener ese cuerpo. Es una marca que dura muchas décadas en borrarse. Entonces, cuando usted dura un par de años ahí, ya la raza que no era comestible, sí lo es, precisamente porque no hay nada más que comer. Sí. Eso se hace un hábito. Bueno, ya que no lo comimos, ¿por qué no lo podemos comer de nuevo? Entonces, China choca culturalmente con una adquisición de un conocimiento generalizado a nivel mundial de que eso es crueldad animal. Entonces la respuesta de ellos es: pero nosotros tenemos 50 años, 60 años comiéndonos los perros. Porque esa es su ideología. Sí. Y China dentro de sí tiene 1.500 millones de personas. Prácticamente la cuarta parte de la población mundial. Exactamente. Que tiene un choque cultural de afuera hacia adentro en algo que era cerrado. Entonces, ahora es que China está comprendiendo a fuerza de combate legal que esas razas que antes no se comían, que ellos pasaron a comerse, deben de dejar de comerse. Así de sencillo. Bueno, hay países, los samoanos eran caníbales. Los guerreros samoanos entendían que la humillación del enemigo era el hecho de defecarlo. Wow. Entonces, cuando mataban a un enemigo, lo picaban, lo cocinaban y se lo comían para defecarlo, porque esa era la humillación máxima a su enemigo. Ay, Dios mío. Bueno, los caribes aquí en las Antillas, antes de lo que fue la conquista nuestra, eran caníbales, venían aquí de casa de los pobres taínos y se lo llevaban, lo picaban y imagínense, por ahí se iban. Entonces, esto, culturas cerradas, ahora se están enfrentando al hecho de que al aperturarse al mundo deben de dejar ciertas costumbres. La India, matrimonio infantil, los matrimonios arreglados. Exactamente. Hombres de 60 años con niñas de 12. Eso es algo normal en la India. Pero ya el mundo, si la India quiere interactuar con el mundo, va a tener que interactuar por las reglas generalizadas que tiene el mundo. Exacto. Entonces, quieran o no, van a tener que dejar ese relajo de entregar a niñas, aún ni siquiera formadas, a las perversiones sexuales de un viejo de 60 y pico de años. Entonces, ese es lo que está sucediendo. Claro que es crueldad animal, pero son costumbres que hay que empezar a dejar. Bueno, aquí tuvimos un debate sobre lo que era el matrimonio infantil reciente. Bueno, eso se prohibió ahora en enero de este año. Sí. El matrimonio infantil en República Dominicana, todavía reconociendo lo que era la violación de niños, niñas y adolescentes. Había paliativos legales para permitir un matrimonio en casos de una supuesta seducción
cuando una persona que no tiene raciocinio no puede consentir a nada? Exactamente. Tan sencillo como eso. Entonces siempre va a ser violación. Aunque ella te diga, sí, yo quiero tener relaciones sexuales contigo. Es un niño, no tienes raciocinio. Tú lo estás violando como quiera. Exactamente. Doctor, vámonos para el patio. Sanciones y tipificación en RD. ¿Cuál es la ley? Eso va desde 3 meses de prisión, 6 meses de prisión, a 1 año. Multas que van desde 3 salarios mínimos, que a la fecha, bueno, a la fecha no. Ya eso fue a finales del año 2019, eran 13.482 pesos un salario mínimo. Un mínimo de 3 sobrepasa los 40.000 pesos y un máximo de 50 sobrepasa los 660.000 pesos. Entonces, la ley a nivel económico es bastante drástica. A nivel de prisión, yo la encuentro floja. Estamos hablando de la ley 248-12. Es una ley que tiene ya 8 años de promulgada. No, va para 9 años de promulgada en realidad. Y poca gente conoce. ¿Por qué poca gente la conoce? Porque aquí en República Dominicana, país donde la política criminal o de persecución criminal no tiene ningún fundamento científico detrás, no tiene ningún estudio social detrás, no tiene ninguna recolección de data detrás. Las cosas se promulgan por complacencia política de sectores, sin analizar la importancia del objeto de esa ley. El objeto de esa ley es detectar de forma temprana una conducta que va a degenerar en un crimen en un humano. Sí, es verdad. Si ya el animalito pagó con su vida para que tú pudieras detectar al violento en formación, intercéptalo desde ahí, porque ya pasa a ser propiedad del Estado, como digo yo. Entonces, ahí se le pueden hacer todas las evaluaciones psicológicas y saber si está propenso a cometer el acto de nuevo. Porque los patrones no se curan. Que eso era una edad. El modelo anterior de prisión, de reinserción social, Sí. se creó antes de que se profundizara en cuanto a estudios de lo que es la conducta violenta y la patología violenta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El señor que mataron de algunos 8 o 9 tiros por una pelea en un parqueo, eso es un acto emotivo, eso no es una patología, eso simplemente fue una discusión en una persona que se encontraba estresada en ese momento, que llegó a una desgracia. Ese es el 80% de los casos de homicidio. Es así, ¿eh? Son personas normales que por consecuencias normales un día se le va el raciocinio momentáneamente y cometen un acto atroz. Pero son personas normales, usted lo chequea, su padre tuvo una buena educación, no era una persona violenta, no era una persona conflictiva y llegó al homicidio. Pero eso es el 80% de los casos. ¿Cuál es el que detecta esa ley? El 20 restante, el 20 que sí tiene una escuelita criminal. El criminal en formación es ese que empieza con una patología desde joven. Por ejemplo, el caso de Víctor Collares. Víctor Collares, jefe de la banda de los Collares, que fue quien mató al senador, que propuso, supuestamente porque nunca fue condenado. Tenemos que hablar de, presuntamente mató al senador que propuso la primera ley de lavado de activos en la República Dominicana. Como recién adquirido, mayor de edad o mayoridad recién adquirida, era un criminal novato. Pero si partimos desde los 18 de Víctor Collares hacia atrás, ya era un criminal de carrera. Había pasado tantas veces por el Tribunal de Menores que el hecho de que él fuera a agredir a una persona era muy pronosticable. Tan sencillo como eso. Entonces, si se hubiera tomado la patología violenta de ese niño y se hubiera analizado, estoy seguro de que él no hubiera tenido la oportunidad de llegar a casa de ese senador acompañado de un grupo de personas y que
eso terminara en la muerte de ese senador. Exactamente. Doctor, ¿dónde acudir? ¿Qué hacer cuando vemos una situación como esta del maltrato a los animales? Y otro punto importante también, cuando un papá, una mamá ve un niño realizando este tipo de acciones, usted como especialista en materia penal, ¿qué se debe de hacer? Bueno, vamos a empezar con el niño. El niño debe de chequearse psicológicamente. Debe de ser llevado al psicólogo y que diga por qué cometió ese hecho. Porque por ahí empezamos, o sea, los padres creen que los hijos con desviaciones patológicas no son un problema de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Los padres con hijos que tienen desviaciones patológicas creen que no son un problema de ellos. Okay. Porque ven el hecho de que su hijo le haga daño a terceros como algo que no es su problema. Ahora bien, aquí es donde viene la irresponsabilidad paterna o materna o de los padres. Si yo sé que una persona es peligrosa, ya yo estoy al tanto de su nivel de peligrosidad. ¿Qué significa eso? Que donde yo iba a tener una conversación con una persona, yo lo que voy a hacer es que desde que se me acerque lo voy a agredir. Exactamente. Porque ya yo sé que ese tipo es violento. Exactamente. Entonces yo no voy a dejar que ese tipo me haga un daño físico irreparable o que me mate. Claro. Entonces ya a ese tipo yo lo espero con otra actitud. Ya yo lo que estoy es alerta de que si se mueve para acá me fui para allá. Si se mueve para acá me fui para allá. Sí. Y para que me mate él, mejor lo mato yo. Ajá. Entonces cuando eso sucede, que el padre dice que ay, su pobre hijo que era bueno, que etcétera, etcétera. Después de que ya tiene un récord de violencia que pudo haberse evitado si el niño hubiera sido llevado donde un especialista y se hubiera reparado, en los casos que sí se puede, esa conducta violenta que manifestó en principio. Exactamente. ¿Dónde acudir, doctor? Bueno, mire, eso es ahora mismo acudir a la Procuraduría General de la República, el Departamento de Protección Animal. Tiene el efecto de que se llevan el animalito maltratado, pero no se llevan preso al maltratador. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Yo no sé. Yo no sé, principalmente por el hecho, y me río en realidad, Pero hay que reírse, doctor. de que el Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República es un departamento de persecución especializada, precisamente bajo la dirección de Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución de la Procuraduría General de la República. Eso es igual que la PEPCA, eso es igual que lavado de activos, eso es igual que niños, niñas y adolescentes. Eso es un organismo de persecución especializada. Ahora, ríase, ahí no hay un fiscal. Ahí no hay una persona que pueda preparar una instancia de acusación y presentársela a un juez y procesar a una persona. Ahí no hay eso. Sí. Quien dirige la unidad es una ingeniera. No entiendo qué hace una ingeniera dirigiendo una unidad especializada de persecución de la Procuraduría General de la República, cuya atribución constitucional es elaborar e implementar la política de persecución penal en la República Dominicana. Exactamente. Ellos no, aquí, mire, hay un tipo que está dándole patada a un perrito. Bueno, el caso Nanita. El caso Nanita se hizo un acuerdo con el tipo, eso es un clásico. Y simplemente, si quieren rescatar al animalito, puede ser que llamen, pero no va a pasar más nada de ahí. Exactamente. Doctor, comparta con nosotros redes sociales, números de contacto. Bueno, mi número de contacto es 809-707-2788. Es mi mismo número de WhatsApp. Yo en redes sociales a nivel personal tengo Facebook, así mismo, doctor Humberto Pichardo Juan. Y creo que ahí está. La mayoría de las personas, yo uso más WhatsApp por una sencilla razón. Es un método directo de envío de pruebas. Exacto. Entonces, como me pueden mandar los videos, yo ayudo a las personas a organizar sus expedientes para que estén lo mejor posible a cargo de la víctima presentante y que el Ministerio Público no pueda alegar una falta de la víctima a nivel probatorio, que tampoco entiendo cómo se hace eso, porque para eso están las investigaciones preparatorias del Ministerio Público. Pero ellos le piden la prueba al denunciante en vez de ir a buscar. Ya usted sabe. Pero está bien. Todo está bien, gracias a Dios. Bueno, doctor, como siempre, sumamente agradecida por tantas informaciones tan importantes
tan interesante que usted nos trae aquí siempre a casita, reiterándole que tenemos que darle la tercera parte a este tema, Cuando porque quieran. quedaron, señores, preguntas que ustedes no se pueden imaginar. Es decir, ya tenemos parte 1, parte 2, ahora vamos con la parte 3 relacionada a este mundo que hay tan poca información del maltrato a los animales. Bueno, señores, con todo esto hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que tengan un feliz resto del día y mañana tienen una cita con nosotros a las 2:30 de la tarde. Mañana nos vamos al mundo de la economía, cómo manejar las tarjetas de crédito. Hasta mañana, mis amores. Bye.